fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Génesis capítulo 2, verso 1. El árbol. Existen muchas dudas sobre la creación que se menciona en los primeros 2 capítulos del Génesis bíblico. A pesar de ello, hoy nos desglosaremos en estos escritos para explicar sobre el verdadero origen de la creación. Pues hay quienes creen que Génesis capítulo 1 narra una creación diferente a la que menciona Génesis capítulo 2. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Génesis capítulo 1, versos del 26 al 27. Este escrito menciona que un varón y una hembra fueron creados. Pero, ¿quiénes serán? Pues según Génesis capítulo 5, menciona que eran Adán y su mujer. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Génesis capítulo 5, versos del 1 al 2. Podemos notar que en Génesis capítulo 5 nos revela que el varón y la hembra creados en el Génesis capítulo 1 eran Adán y Eva. Al resolver esto surge una interrogante: ¿quién fue el hombre creado en el Génesis capítulo 2? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis capítulo 2, versos 7 y 8. Al parecer se puede interpretar como otra creación el texto leído, pero no es así. Lo que sucedió fue lo siguiente. En el Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, Dios creó el alma de Adán y Eva. Y en el Génesis capítulo 2, versos 7 y 8, Dios formó de la tierra el cuerpo de Adán, haciendo así nuestra composición de cuerpo, alma y espíritu, pues según los escritos bíblicos, es así nuestro ser. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. También encontramos otro texto bíblico donde se menciona que Adán tiene esa misma composición, un ser tripartita, con cuerpo, alma y espíritu. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Primero de Corintios capítulo 15, verso 45. Este texto leído trae a la luz que la creación del Génesis 1 y la creación del Génesis 2 es exactamente la misma. Pues menciona que el primer hombre Adán alma, es decir, el hombre creado en Génesis capítulo 1, verso 27, es el mismo que se formó en Génesis capítulo 2, verso 7. Él es el postrer Adán, es decir, el cuerpo que se le dio al alma creada. A estos Dios les dio soplo de vida, por eso se menciona espíritu vivificante. Y es así que el alma y el cuerpo fueron unidas por el Espíritu de Dios. Este mismo proceso fue para la mujer, Eva. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versos del 21 al 22. Esto también se menciona en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 13, y dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. También de esto se hace referencia en Marcos capítulo 10, verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Curiosamente, este mismo proceso fue para los animales terrestres, pues en Génesis capítulo 1, verso 24, les crea un alma, y en Génesis capítulo 2, verso 19, les forma de la tierra un cuerpo. Sin embargo, podemos observar que a los animales no les dio soplo de vida. Ellos tienen alma y cuerpo, pero no espíritu. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 30, dice que todos los animales existentes son para comer. Ahora que sabemos que los 2 primeros capítulos del Génesis se refiere a una sola creación, surge una interrogante más. Dios es un Dios de orden, pero ¿por qué en el principio Dios creó los cielos y la tierra y después estaba desordenada y vacía? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Te vamos a explicar bíblicamente lo que sucedió en estos 2 versículos del Génesis capítulo 1. Según algunos escritos bíblicos, encontramos detalles donde se menciona que la tierra fue habitada antes que Adán. Sin embargo, encontramos declaraciones bíblicas que esa creación fue puesta por Satanás y no por Dios. La única creación que Dios hizo a su imagen y semejanza se narra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ya explicada anteriormente. Entraremos a detalles para ir conociendo esta creación que Dios reprobó, pues no fue un mandato de Él, sino los deseos de Satanás. Todos hemos oído hablar de Satanás, pues antes de ser desterrado del paraíso de Dios, él fue un querubín grande y protector, el más hermoso de todos los ángeles. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Ezequiel capítulo 31, verso 9. Por ahora todo marcha en orden, pues aquí en Edén, donde años más tarde fue colocado Adán, fue creado y puesto el querubín más sabio y hermoso. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel, capítulo 28, versos del 14 al 17. De los escritos leídos pudimos notar que este querubín era perfecto. También menciona que se halló en él maldad debido a sus iniquidades. Pero, ¿qué fue lo que hizo este querubín para que Dios lo quitara del Edén? Según algunos textos bíblicos, este querubín fue creado para proteger el Edén y a su vez para dirigir alabanza y adoración a Dios. Y así lo hacía hasta que él propuso en su corazón que debía recibir alabanza igual que Dios.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Podemos observar que este querubín quiso poner un trono para sí mismo y así recibir adoración, como él lo hacía para con Dios. Por tanto, también propuso hacer una creación para que lo adorasen. A continuación, las evidencias. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Daniel capítulo 4, versos 11 y 12. Existe otro texto bíblico que hace mención a esta creación, pues según Isaías capítulo 14, verso 13, este querubín propuso subir al cielo y empezar su proyecto, y así lo hizo según Ezequiel capítulo 31, versos del 5 al 7. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas. Ezequiel capítulo 31, versos 5 al 7. Podemos entender que este querubín sí realizó lo que propuso en su corazón y creó una raza humana, pues según las evidencias menciona que a su sombra habitaban muchas naciones, pues estas eran las extensiones de sus ramas, es decir, la abundancia de su creación. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Daniel capítulo 11, verso 4. Sin embargo, al pasar de los siglos, Dios destruyó esta creación. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Este misterio también se le reveló al profeta Jeremías, pues él escribió de esto y explicó lo que Génesis capítulo 1 y su verso 2 deja como interrogante. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campamento fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Jeremías capítulo 4, versos del 23 al 26. Aquí se narra sobre la destrucción de la creación del querubín, sabio, hermoso y protector, pero al seguir leyendo, encontramos que Dios no los destruyó del todo. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Jeremías capítulo 4, verso 27. Esto puede tener sentido, ya que al hacer un análisis encontramos en la Biblia que actualmente existen hijos del diablo, es decir, de aquel querubín, Satanás. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primero de Juan,
capítulo 3, versos del 8 al 10. Curiosamente, Jesús también dijo que el diablo tiene hijos conviviendo con los hijos de Dios en esta era. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8, versos del 42 al 44. Esto cobra más sentido cuando se menciona en Mateo capítulo 7, verso 20, lo siguiente. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Además, Jesús también exclamaba a voces diciendo: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Refiriéndose así a los hijos del diablo ahí presentes. Encontramos también en Génesis capítulo 4, verso 8, que Caín mató a su hermano Abel, y según el escrito de 1 de Juan capítulo 3, verso 12, Caín era el hijo del diablo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Volviéndonos al relato sobre la destrucción de la creación satánica, Dios expulsó al querubín del Edén y también del cielo donde puso su trono. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Aquí se menciona que él estuvo en el huerto de Dios, en Edén, donde después de expulsarlo puso Dios su creación, la que se narra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. También se menciona que tamboriles y flautas eran para él, para que con esos instrumentos adorara y alabara a Dios. Pero ya comprendimos que él quiso experimentar esa adoración, e hizo su propia creación, pero no prevaleció para siempre. Además, él empezó a debilitar a sus propios creados sin misericordia, pues su corazón se enalteció aún más cuando puso su trono sobre el cielo, pero de allí también fue arrojado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este querubín terminó viendo su perdición y la de su creación, pues según respalda el escrito del profeta Ezequiel capítulo 28, verso 18, y Job capítulo 30, verso 19, que fue derribado al lodo y quedó semejante al polvo y a la ceniza. Este querubín reconoció ser derribado, pero nunca mostró intenciones de acudir a ser perdonado, pues su soberbia no se lo permite. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor, y se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta voz de lamentadores. Job, capítulo 30, verso 30. Jesús también declaró a sus discípulos sobre esta expulsión del querubín, diablo o Satanás, diciendo, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, verso 18. Jesús estuvo desde la fundación del mundo, por eso nos reveló esta caída según los escritos bíblicos. Y este es el verdadero origen de la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1,
versos del 2 en adelante. Y aquí comienza Dios a ordenar todo nuevamente, trayendo una creación a la tierra en el huerto del Edén. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová Dios, he hablado y lo haré. Ezequiel, capítulo 36, versos del 33 al 36. Claramente se entiende que Dios reedificó el huerto del Edén, poniendo ahí su creación del Génesis capítulo 1 a partir del versículo 3. De los escritos leídos según Ezequiel capítulo 36, verso 36, se menciona que hay naciones en vuestros alrededores, es decir, alrededor del Edén que Dios estaba reedificando, pues recordemos que Dios no destruyó en su totalidad a la creación del querubín, según Jeremías capítulo 4, verso 27. Esto cobra sentido ya que según Génesis capítulo 4, el día que Caín mató a su hermano Abel, tuvo una conversación con Dios. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Analizando lo leído, Caín expresa que se sentiría como extranjero en la tierra y tenía miedo que alguien lo matara, pues él sabía que la tierra estaba siendo habitada por la creación de Satanás, el que fue querubín en Edén. Esta podría ser la razón por la cual Dios puso señal en Caín, pues a pesar de su pecado, lo defendió de los habitantes satánicos. También se menciona en Isaías capítulo 45, verso 18, que Dios creó la tierra con el propósito de ser habitada, por esta razón la reconstruyó. Pues así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías capítulo 45, verso 18. Dios mismo reedificó el huerto del Edén de la tierra, pues éste había sido usurpado por la creación del querubín, quien propuso iniquidades en su corazón. Y ordenó Dios todos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y los bendijo al 7º día, y reposó de toda obra que había hecho en su creación. Y en este huerto del Edén puso al hombre que había formado. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y habitó pues el hombre y su mujer en Edén, en el huerto de Dios, el que había reedificado. Y cuando todo parecía marchar bien, vuelve el querubín, y viendo la creación de Dios, vio entre todos a la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo, y valiéndose de ella, da comienzo a otra transgresión. Génesis capítulo 3. El árbol.